En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Muy buenas a todos nuestros matemañicos, a todos nuestros oyentes. Aquí estamos, un día más en el programa de matemáticas. ¿Qué tal estás, Diego? Muy bien, Sixto. Estamos aquí un día más y el programa de hoy la verdad es que me apetece mucho. Sí, pues yo, Diego, me apetece empezar ya de lleno. Tú no sé si conoces la polémica que hay con el tema de los abortos. Ostras, pues sí que te apetece empezar de lleno. Sí, aquí a saco. A ver, conocerla la conozco, es un tema muy delicado y muchas veces hay argumentos muy distintos para sustentar distintas opiniones, pero básicamente, de alguna manera, todo se remonta a una decisión, ¿no? Por un lado, la gente que es pro aborto defiende que en el momento de practicar el aborto, dentro de la madre no hay un ser vivo al que se esté matando. Uh-huh. Mientras que las personas que están en contra del aborto, pues precisamente lo que defienden es eso, que el feto que hay dentro de la madre es una vida y que por lo tanto a practicar el aborto consiste en matar esa vida. Claro, y si te das cuenta, aquí no vamos a opinar, pero el problema está en que ese debate jamás va a terminar, porque claro, cada uno toma como una razón principal, ¿no? Algo que dice que es verdad, pues que el feto está vivo o no está vivo. Sí, una definición de vida al fin y al cabo. Efectivamente, y a partir de ahí argumenta, y sus argumentos, cada uno, pues son consistentes, ¿no?, con lo que empiezan asumiendo. Pero claro, por eso siempre van a estar en conflicto unos con otros, porque parten ya de realidades distintas. Es decir, no es que estén discutiendo partiendo de lo mismo, de yo interpreto esto, yo interpreto lo otro, no, es que si ya partimos de cosas distintas, podemos estar discutiendo todo el tiempo que queramos. Pero no vamos a llegar a nada. Efectivamente. Bueno, y precisamente hablando de polémicas y tal, me viene a la mente una polémica que todos hemos vivido bastante recientemente, que es el tema de vacunas de COVID. Cuando vivíamos la pandemia, pues hubo gente que no quería vacunas. Efectivamente, teníamos un poco parecido el mismo debate. Teníamos gente que partía, digamos, del hecho de que no, las vacunas funcionan porque pues yo me lo creo que tal, no sé qué, y por otro lado teníamos gente que decía que no, que eso que no funciona, que eso es una conspiración y que hay alguien detrás que nos quiere hacer algún daño. Uh-huh. Y entonces, si te paras a pensar, de alguna forma es como lo mismo. Estamos partiendo de diferentes hechos y somos consistentes con lo que decimos. Estamos razonando bien. Entonces, sí, es incompatible. Pero hay una sutil diferencia, que es que en este caso, vale, sí, partimos de diferentes premisas y por lo tanto llegamos a diferentes conclusiones, pero es que esas premisas podemos aclararlas atendiendo a evidencias científicas. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que en este mundo hoy en día la verdad es que muchas veces preferimos quedarnos en nuestros razonamientos sin buscar evidencias. Vamos a seguir metiendo leña al fuego. Venga. Aquí te voy a sacar incluso dos temas a la vez. Madre mía. La inmigración y el cambio climático. Son temas complicados. Estamos aquí sacando todo. Y es que en el primero de los temas, en la inmigración, muchas veces la discusión está en si la inmigración tiene un cierto carácter delictivo, ¿no? Si son más delincuentes o no. Y tenemos un grupo de la población que quiere llegar a la conclusión siempre de que la gente que viene de fuera es mala. Y luego tenemos otro grupo de la población que también defiende, que es que todo el mundo es igual, sí, y no hay absolutamente ningún tipo de diferencia. Con el cambio climático ocurre algo parecido. Claro. Tenemos gente que lo niega por completo, que da igual lo que le dé esto, que ellos quieren demostrar que no está pasando nada con el clima, y por otro lado tenemos gente que tampoco con mucho, digamos, fundamento defiende que no, que sí, que hay cambio climático, que no sé qué, sin tener, lo que digo, evidencias por detrás, o por lo menos conocerlas. Uh-huh. Y entonces, si nos damos cuenta, estamos siempre muy, muy, muy exaltados, pero realmente si nos basásemos en datos objetivos, es decir, si por lo menos partiésemos de las mismas premisas, de cosas demostrables y que nadie pueda discutir, no sería garantía de que fuésemos a llegar a las mismas opiniones, pero yo creo que por lo menos discutiríamos menos y menos exaltados. Bueno, pues parece que en el programa de hoy la polémica está servida. Ahora bien, si esto fuese un programa de tertulia, pues nos dedicaríamos ahora, Sixto y yo, a alimentar esas polémicas, a dar nuestra opinión acerca de estos temas. Pero el objetivo del programa de hoy no es ese en absoluto. Este es un programa de matemáticas y lo que vamos a hacer hoy es exponer los fundamentos de la verdad. De alguna manera, desde el punto de vista pues, de las matemáticas y de la lógica. Bienvenidos un día más al margen de Fermat.
Bueno, a ver, después de tanta polémica tan intensa, te voy a hacer una pregunta que te va a parecer bastante absurda. ¿Qué es una puerta? Jo, macho, qué bajón, ¿no? Aquí Ya, estábamos sí. en lo más alto y ahora de repente una puerta. Oye, pues una puerta, estoy viendo ahora mismo, yo te diría que es como un agujero en la pared, ¿no? Que está tapado y de alguna manera podemos abrir y cerrar. Vale, ¿y qué es un agujero? ¿Y qué es una tapa? Pues digo, pues yo sé, un agujero es como dentro de lo que de una superficie, ¿no? Un roto de alguna forma. ¿Y qué es un roto? Digo, me estás poniendo contra las cuerdas, un roto, una discontinuidad. Es que no te sé decir, pero es que Claro. roto y discontinuidad es un poquito... Claro, no, sé. es que podemos seguir yendo hacia atrás y va a haber un momento, digamos, en el que nos vamos a estancar, ¿no? Que no sabemos definir una cosa en base a otras anteriores. No, claro. Bueno, lo que pasa es que cuando estamos yendo hacia atrás, estamos llegando a ciertas premisas que si no están definidas, como es el caso, pues yo que sé, en este caso de agujero, ¿vale? Pues no podemos continuar de forma que lo demás tenga sentido. Claro, o sea, igual en el caso de esta discusión de puerta, bastaría con asumir que todo el mundo entiende pues que es un agujero, que es una tapa, que es una sal, cosas así, ¿no? Básicas de conocimiento común. Que el concepto básico de agujero, tapa, lo tengamos definido y a partir de ahí podamos construir el concepto de puerta. Y esos conceptos no los discutimos. No o sea, los discutimos. Ya está. Pero claro, es que nadie te dice cómo definir esos conceptos base. Es algo que se da por hecho, como tú dices, que nadie te lo va a discutir. Si esto es un agujero, lo es. Y a partir de ahí creamos otras nuevas palabras. Pues esto, en matemáticas, es precisamente lo que llamamos un axioma. Que es lo quiero decir así despacio porque es una palabra potente. Es un palabrón. Un axioma, de alguna manera, es una verdad inicial que todos asumimos y a partir de la cual podemos deducir otras. Vale, hemos hablado de muchos temas sociales, con mucha polémica. Te voy a hablar de un tema matemático. Vale. Te voy a hablar de los axiomas en un tema matemático, y en particular en el tema de la geometría. La geometría que nosotros aprendemos en el colegio, toda la geometría que practicamos, se basa en 5 axiomas. 5 axiomas. Y para que te hagas una idea en qué consisten estos axiomas, el primero de ellos es el siguiente. Si tenemos 2 puntos en el plano, solo hay una recta que pasa por ellos. No puede haber otra más. Joder, ahora es que te estás mojando poco. No Vale. creo que haya nadie que te lo quiera discutir. Vale, tú los ves los puntos y efectivamente nadie te lo puede discutir, pues por eso es un axioma. Lo ponemos ahí, digamos, y a partir de ahí podemos construir lo demás. Más ejemplos de axiomas, que ya verás que esto se empieza a complicar un poquito. El último axioma de esta geometría que nosotros aprendemos es el siguiente. Tú tienes una recta. Vale. Y luego tienes un punto fuera de la recta. O sea, un punto que no es parte de la que no recta es parte original. Efectivamente. Pues por ese punto solamente puedes trazar una recta que sea paralela a la recta original. O sea, una recta de estas que no se corta. Que no se corta con esa recta original. Vale. Sí, que viene a ser como la misma pero desplazada. No es la idea Es la intuitiva. idea. Vale. Es como que te parece más o menos intuitivo, pero ya no lo ves tan claro como el de los Hombre, dos es puntos. que el primero es facilísimo. Efectivamente, ¿no? Y de hecho ha habido mucho estudio sobre esto. Ha habido durante mucho tiempo mucha gente que de alguna manera pensaba que este resultado de la paralela que te acabo de contar no era un axioma, sino una consecuencia de los otros axiomas. O sea, Claro, se podía deducir, ¿no? Partiendo de los demás. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que tomamos como nuestro concepto base, como ese agujero y esa tapa, y qué es lo que tomamos como un concepto que deriva de los otros, como era el caso de la puerta, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que se logró demostrar, lo que se vio, es que precisamente ese axioma de la paralela es un axioma, que no se puede deducir a partir de los otros axiomas y que por lo tanto lo necesitamos para construir la geometría. Y una vez que tenemos esos 5 ya podemos construir toda la geometría que nosotros conocemos, desde cosas muy sencillas, definiciones básicas, hasta resultados pues, de gran importancia como aprendemos todos, el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, todo eso se basa en esos 5 axiomas. Ya la cosa es saber cómo llegas, ¿no? Ya el argumento será largo o corto, pero se puede llegar al final. Efectivamente, si partimos de esos 5, toda la geometría sale. Claro, pero esto que me acabas de contar, de que este quinto axioma al final se puede demostrar como que es un axioma, es decir, que no depende de nada, si es que se tiene que tomar. Realmente nos abre la puerta un poco a decir, pues en vez de decir esto, podemos decir otras cosas. Pero claro, estoy pensando que si ponemos otras cosas, deduciremos también cosas diferentes y nos aparecerán como mates distintas, ¿no? Ahí está la cosa, y es que eso es precisamente lo que pasó. A raíz de intentar demostrar ese último axioma en base a los otros 4, se dieron cuenta de que algo no estaba funcionando, de que no podían. Y entonces dijeron, ostras, ¿y si cambiamos este quinto axioma? ¿Podremos seguir desarrollando la geometría tal y como la tenemos? Porque si es así, es que ese axioma poco menos que sobraba. ¿Vale? Pues lo que hicieron fue cambiar ese axioma, ¿vale? Si no nosotros asumimos que no hay una recta paralela
que a la recta original que pase por ese punto, Sí. que no existe esa recta, O sea, como que no hay paralelas. no hay ¿vale? paralelas, entonces nos sale una nueva geometría. Y claro, tú ahora mismo te puedes estar pensando, esto se han fumado un porro. Estamos aquí hablando de que cambiamos todo y claro, nos sale una nueva geometría. ¿Y esto qué? Sí, como te digo, y ahora yo cambio esto por chino y pongo 4 cosas y también podré hacer simbolitos para adelante. Claro, pero es que esa geometría existe y la vemos todos los días. Tú piensa en una esfera, piensa en nuestro globo terráqueo. Ahí, en ese globo terráqueo, las rectas no son rectas. De alguna manera, Claro, esa recta se tiene que curvar en algún momento. O sea, si yo voy andando por la Tierra, al final vuelvo sobre mis pasos. Efectivamente, con lo cual las rectas son circunferencias alrededor del globo terráqueo. Vale. De alguna manera, como nuestros meridianos. Vale. ¿Y qué pasa con esos meridianos? ¿Se cortan o no se cortan? Sí, siempre se cortan. Yo en el polo... En el polo norte se cortan todos los meridianos. Con lo cual estamos trazando lo que de alguna manera nosotros conocemos como rectas paralelas, pero esas rectas paralelas no son las paralelas que nosotros tenemos en la mente, porque sí que se cortan en un punto. Con lo cual, al haber cambiado ese axioma de que no existen rectas paralelas porque todas las rectas se cortan en algún punto, Ajá. llegamos a la geometría de la esfera, que al fin y al cabo la tenemos presente en nuestra Tierra, en nuestros planetas. No, claro. Efectivamente. Es que es una cosa bastante curiosa porque de alguna manera estamos como haciendo aparecer nuevos mundos. Pero ahora estoy también pensando que en este caso que me has comentado lo de que esta nueva geometría existe, podría haber existido, pero ahora imagínate que yo te planteo que no, pasan justamente 5 paralelas. Esto ya que nos aparece, ¿no? Claro. O sea, de alguna forma... Las matemáticas, yo creo, y esto lo digo con algo de experiencia, ¿no? Yo creo que tú también estarás de acuerdo en que es verdad que a veces nos vamos tan abstracto, que como que las teorías cuesta que llevarlas al mundo práctico, ¿no? Efectivamente. Entonces, y de alguna forma necesitaremos conseguir que los axiomas tengan algún tipo de significado. Claro, lo que nosotros tenemos aquí no son verdades que nosotros observemos directamente, sino que son verdades que construimos en base a los axiomas, en este caso, a esas premisas que nosotros hemos tomado desde el principio. Pues esto es precisamente lo que llamamos verdades de razón. ¿A qué nos referimos con esto de verdades de razón? A verdades que, si nosotros partimos de una cierta premisa, podemos construir con simples razonamientos lógicos, que no necesitamos observarlas, que no necesitamos palparlas para saber que son verdad. Todas las verdades matemáticas, al fin y al cabo, pues son verdades de razón. Se basan en ciertos axiomas, como pueden ser estos de la geometría que hablábamos, y a partir de ahí se desarrolla toda la verdad. Y de alguna manera, pues esto también es lo que hablábamos en esa polémica inicial del aborto, ¿no? Tenemos una premisa inicial sobre lo que es la vida, y a partir de ahí se desarrollan teorías que son consistentes con sus propias premisas, pero como las premisas son distintas, pues dan lugar a opiniones distintas, igual que daba lugar a geometrías distintas los distintos axiomas. Claro. Entonces, realmente estos axiomas son prácticamente el corazón de nuestros razonamientos y es importante saber cómo los conseguimos, porque claro, visto está que las verdades de razón nacen de los axiomas, no podemos obtener axiomas a partir de estos. Efectivamente. Entonces, si son tan importantes esos axiomas y también nos interesa que tengan algo que ver con nuestra realidad, de alguna forma nos estamos dejando algo con las verdades de razón. Nos hace falta obtener como datos. Efectivamente. Hechos, ¿no? Y esta pregunta es que es muy importante y nos va a abrir todo un tema nuevo. ¿Cómo conseguimos los hechos, los axiomas para empezar a razonar? Efectivamente. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Es que en efecto todo lo que contábamos antes es muy útil, es que el razonamiento es súper útil porque hace que no tengamos que ver directamente todo lo que damos por cierto. Pero también es verdad que necesitamos en algún momento obtener algo de información que nos permita empezar esos razonamientos, que nos permita empezar a razonar. Los axiomas que estábamos diciendo. Sí, que de alguna manera cuando yo te he dicho ese primer axioma y tú me has dicho no te has matado la cabeza, es evidente, bueno, pues eso será porque todos lo hemos visto y que a partir de ahí, por lo tanto, hemos construido el axioma, ¿no? Efectivamente, y a partir de ahí todos razonaremos un poco y llegaremos a las mismas conclusiones porque es que nadie puede discutir esa cosa tan evidente, ¿no? Pues estas, de alguna forma, verdades que sacamos de la realidad sin necesidad de razonar ni nada, sino porque simplemente las vemos, que es algo empírico, es lo que se conoce pues como la contraparte de la verdad de razón, la verdad de hecho. Pues es un hecho, un dato, un fenómeno. Y es que, pues eso, a raíz de estas observaciones, nuevamente repetimos, pues establecemos como pues esos axiomas y a partir de estos axiomas somos capaces de razonar nuevas verdades, efectivamente. Claro, y luego, con esto
podemos llegar muy, 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 muy lejos, muy lejos. Y es lo que realmente nos hace pues, construir la realidad que tenemos como humanos. Pero claro, hay veces que pues, los humanos tenemos errores y hay que seguir como reobservando las cosas para ver si en algún momento nos hemos podido equivocar. Porque es que no está, quiero decir, en un examen yo, por ejemplo, por tirarnos que parece que somos muy listos, pero luego no lo somos. Es decir, yo en un examen puedo tener una premisa muy buena. Puedo decir, es que es total, esto es verdad. Y tirarme todo el examen razonando con ello. Pero igual luego digo, ¿esto por qué está mal? Pues que igual te has colado completamente. Y esto pasa a menudo en matemáticas, porque el proceso de crear nuevas matemáticas muchas veces se basa en nosotros tenemos un cierto objeto, una cierta estructura que sabemos que funciona bien, porque tiene unas propiedades que funciona bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo que tratamos es de desentrañar cuáles son esas cosas mínimas, esas propiedades mínimas que se están cumpliendo para que todo vaya lo bien que nosotros estamos observando que va. Vale, pues una vez que tenemos esas observaciones mínimas, esos axiomas, nos vamos y tratamos de generalizarlo y llevarlo a otras posibles estructuras donde imponiendo esas propiedades podamos desarrollar nuevas teorías. Pero claro, lo que dices tú, después habrá que probar que esas condiciones que hemos puesto en las nuevas estructuras funcionen adecuadamente. Claro. Y a partir de ahí, eso sí, ya crear esas nuevas matemáticas. Ese juego de generalizar para después volver a particularizar. Sí, y a ver, un poco por irnos a lo concreto, ¿no? Por no barrer siempre para casa. Las ciencias, un poco por poner la física, realmente se basa en esto. La física observa fenómenos, como por ejemplo la famosa manzana, ¿no? Que se queda del letal y demás. A partir de todas estas observaciones, intenta pues crear una generalización, pero una verdad, digamos un axioma, una ley, la ley de la gravedad, la ley de no sé qué. Y en función de esas leyes, montamos toda la teoría, razonamos y llegamos muy, 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 muy lejos. Ahora bien, son los propios físicos los que cada vez que van sacando conclusiones también las quieren observar, por lo que decíamos, porque hay que ir viendo que esto funcione bien, que no nos hayamos colado en algún sitio, como fenómenos que ocurren del estilo de Albert Einstein y la relatividad, donde pensábamos que todo estaba bien y de repente se desmonta porque resulta que había que cambiar la premisa. Efectivamente, es el método científico al fin y al cabo, ¿no? Claro, y un poco volviendo a la polémica del principio, ¿no? Que si no parece que nos vamos mucho por las ramas. En el COVID decías tú que lo de las premisas era un poco discutible, porque es verdad que esto se puede mirar. Efectivamente, la ciencia lo que nos dice es que vamos a mirar si las vacunas verdaderamente funcionan. Y cuando miramos eso es que no hay manera de discutirlo. Las vacunas funcionan, llevamos usándolas muchísimo tiempo. Y si tú miras datos de cómo funciona, de gente, poblaciones vacunadas y poblaciones sin vacunar, es que es flagrantemente evidente que es que eso funciona. Eso es a lo que nos referíamos con que las premisas pueden ser distintas, pero si la premisa puede de alguna manera comprobarse, medirse científicamente y se ha hecho a lo largo de la historia, pues digamos que la discusión tiene otro carácter. Efectivamente, la premisa no valen todas las premisas por igual. Y ahora yo creo que, en fin, hemos empezado muy fuerte, ahora de repente nos hemos ido como siempre, ¿no? Para nuestro terreno matemático, en nuestras premisas, en nuestra lógica, que nos va muy cómodo, pero yo creo que tenemos que volver, ¿no? Un poco, vamos a volver a esas polémicas y vamos a intentar, pues con este conocimiento un poquito más sólido de verdad, entender mejor qué está pasando, pero sobre todo entender mejor cómo lo tenemos que razonar. Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Pues exactamente, lo que tenemos ahora es una idea más clara, no diría del todo clara, pero más clara, de cómo se construye la verdad, o por lo menos de algunas verdades. Efectivamente, pero es que en el mundo actual tenemos tal sobrecarga de información que es que cada vez es más importante hacer esto que estamos haciendo, pararnos un poquito a pensar, porque es que muchas veces no tenemos ni nosotros mismos claro en qué nos estamos basando, cuáles son las premisas de los razonamientos que estamos defendiendo a muerte por redes sociales, a muerte en las conversaciones de sobremesa de Navidad, cosas así, y es que hay que pararse a pensar y decir, pero esto realmente ¿de dónde viene? Exacto. Porque muchas veces estos razonamientos es que casi nos mataríamos por ellos. Y a mí hay una historia aquí que, bueno, ya sabes, digo que aquí si uno de los dos tiene que ser un abuelo, voy a ser yo. Quiero contar una historia. Una anécdota de estas tuyas, ¿no? Que realmente no es mía. Es de una película que yo vi, pero que me marcó mucho y me encantó, la verdad. Es una película sobre Galileo, que no sé si sabes la historia de Galileo Copérnico. Estaban proponiendo que el Sol no daba vueltas alrededor de la Tierra, sino que al revés. Sí. La Tierra giraba alrededor del Sol. Por eso ya quemaron a Copérnico, porque se le ocurrió decir la verdad. Y en esta película de Galileo, pues bueno, no descubrió él el telescopio, pero lo trajeron unos y él también lo avanzó y fue de los primeros que lo utilizaba.
Y en esta película aparece como Galileo se acerca a la corte de un noble italiano y le propone que mire por el telescopio porque ha descubierto las lunas de Júpiter, y las lunas de Júpiter eran, pues no nos vamos a meter en detalles, pero era una evidencia que apoyaba mucho ese modelo de que la Tierra era la que estaba alrededor del Sol. Entonces se planta en la corte y digamos que el noble en este caso, pues no sé si se habría muerto su padre por cualquier razón, era un niño pequeño, era un ser inocente, no es un niño, imaginemos, de 8 años, por poner, que estaba ahí diciéndole, traía un telescopio, mire, señor noble, no sé qué, mire por aquí, que va a ver las lunas de Júpiter, que es un gran avance y significa que no sé qué, no sé cuántas. Y entonces, antes de que este niño pudiese mirar, en la corte pues hay mucha gente que asesora al noble. Asesores. Y hay uno que es un teólogo, filósofo, un poco, en esa época estaba todo muy mezclado. Sí. Y llega y le pregunta a Galileo si le importaría que antes de mirar hicieran un razonamiento filosófico sobre estas lunas. Aquí ya Galileo pone cara, ya empieza a preocuparse, ya empieza a ver la hoguera de lejos, dice, ya voy viendo yo también por dónde va la cosa. Entonces, y este teólogo lo que le propone es decir, ¿cómo va a ser que se observen unas lunas que apoyan la idea de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol si todos sabemos por nuestra religión que eso no puede ser así? ¿Qué sentido tiene siquiera perder el tiempo en mirar por el telescopio, ¿no? Claro, siendo que no puede haberlo porque eso contradiría lo que dice nuestra religión de que el modelo es perfecto y la Tierra, que es la creación de Dios, está en el centro del universo. Y Galileo, muy normalico, muy chabacano, dice, hombre, pero vamos a mirar, ¿no? Déjate de discutir, no me cuentes historias, vamos a mirar. Y el otro seguía diciendo, claro, pero es que eso implicaría que no sé qué, no sé cuántas. Es decir, y es que esto es un caso, bastante, yo creo, bastante actual, yo creo también, ¿no? Al final, estamos teniendo algo muy, muy, muy parecido. Es verdad que ahora ya no discutimos, gracias a Dios, ¿no? Si está la Tierra en medio o si está el Sol en medio, pero seguimos muchas veces intentando hacer algo muy parecido. De alguna manera lo que nos creamos es para nosotros un método científico falso, ¿no? Es que ese proceso que hemos explicado de cómo observamos cosas, verdades de hecho, a partir de ello creamos unas premisas en las cuales basarnos, verdades de razón, y a partir de ahí generamos toda nuestra teoría a partir del razonamiento. Efectivamente. Le estamos dando la vuelta y a veces nos basamos en verdades de hecho que no tienen por qué ser verdad, que las hemos visto por ahí y que nos las creemos y que no son verdades de hecho y que por lo tanto, por mucho que creemos unos axiomas y generalicemos una teoría, no va a ser verdad porque nos hemos basado en algo que no lo es. Y a veces llegamos y ni cortos ni perezosos lo que hacemos es, como nosotros queremos llegar a una conclusión concreta, como nosotros queremos saber que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, nos creamos nosotros una teoría entera para darle la vuelta a todo esto y a partir de ahí generar una verdad de hecho que a nosotros ni nos va ni nos viene. Efectivamente, y aquí vamos a volver un poco, vamos a ser valientes y vamos a volver sobre las polémicas. Claro. Hemos dicho, las últimas dos que nos quedaban, si no me equivoco, son la inmigración, ¿no? De si delinquen más o no, y también lo del cambio climático. Sí. Vamos a ver, en estas dos discusiones estamos generando unas tensiones enormes entre gente y personas, y muchas veces es por eso mismo, porque a veces queremos llegar a una conclusión concreta. Queremos llegar a la conclusión, y en base a la conclusión vamos a montar el argumento. Y es que eso es un gravísimo error. Es que estamos creando una cosa que no tiene ningún tipo de sentido y que no se sostiene por nada, pero claro, llegamos a unas cosas que lo sostienen, que serán verdad o no serán verdad, y a partir de ahí vamos a llegar a cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y es que este tipo de conflictos sería tan fácil zanjarlos si se mirasen los datos, si viésemos realmente esas verdades de hecho que tú me mencionas. Es al fin y al cabo cómo se crean los bulos, ¿no? Estamos buscando una conclusión, claro, y por lo tanto nos creamos una verdad de hecho para que la gente la vea y que se crea que es verdad y a partir de ahí razonen, pero si esa verdad de hecho no es cierta, pues no llegamos a ningún lado. Efectivamente. Yo aquí quiero hacer una reivindicación. Y cuidado, porque en este tipo de reivindicaciones que hace uno, siempre se le intenta coger un tamiz político. Aquí nosotros no queremos hacer una reivindicación política, queremos hacer una reivindicación matemática. Y es que necesitamos los datos, necesitamos las verdades de hecho, necesitamos esos axiomas sobre los cuales razonar. Y no hacerlo es volver pues a esa censura que sufrieron Galileo, Copérnico y demás científicos, porque claro, si no les dejaban que expusieran sus datos, se podía razonar de cualquier forma. Y es que esta información realmente es que es ese telescopio. Entonces, yo lo que pido es que nos dejen usar el telescopio, pero también tenemos que pedir otra cosa, y es que nos enseñen a utilizarlo. En Aragón Radio, Al margen de Fermat,
con Sixto Martínez y Diego Recaj. Bueno, Sixto, yo termina ya el programa y tengo una sensación de que hemos hablado mucho, yo te decía que tenía muchas ganas y en efecto me quedo muy satisfecho con todo lo que hemos contado, pero creo que hay un matiz que yo creo que la gente igual está pensando ahora mismo, que no hemos hablado de matemáticas como solemos hacer, ¿no? ¿Dónde están los números? Sí, ¿dónde están las cuentas? He nombrado el teorema de Pitágoras y 4 cosas de paralelas, pero al fin y al cabo hemos hecho razonamientos que casi parecen más de filosofía que de matemáticas, ¿no? Y este programa, pues bueno, queremos también que sea una oportunidad para entender que las matemáticas no solo son números, figuras geométricas y teoremas. Y cosas abstractas que no tienen nada que ver con la realidad. Que hay mucho más allá y que podemos usarlas para razonar en nuestro día a día. Efectivamente, y bueno, siempre nos gusta decir un poquito lo que la gente se lleva con nuestros programas, y en este caso lo que la gente se lleva es que las verdades y opiniones en muchos casos sí que pueden formarse en base a fundamentos sólidos, se puede razonar de forma científica. Va a haber cosas donde no, es decir, va a haber cosas donde pues siempre haya discusión y opiniones y no hay una manera de fijar unas premisas, pero que hay muchos lugares donde sí que se puede hacer esto. Y bueno, nosotros personalmente hemos hecho nuestros mayores esfuerzos porque en todas estas polémicas de las que hemos hablado no hemos mostrado nuestra opinión, no hemos querido mostrar nuestra opinión, sino simplemente mostrarlas como ejemplos sociales de polémicas, donde los razonamientos y toda esa teoría que hemos construido, verdades de hecho, verdades de razón, pueda aplicarse. Efectivamente, y es que el razonamiento, esto es una máxima, no puede estar condicionado a la conclusión a la que queremos llegar. Y aquí, con esto, con la anécdota, esta historieta que me he sacado yo aquí, lo que os decimos es que no os estamos dando ni el telescopio. El telescopio lo tienen que dar pues las autoridades competentes o quien tenga los datos, pues en el caso del cambio climático, quienes tengan el caso de inmigración, quien tenga los datos, en el caso de lo otro, quien tenga los datos. Ni tampoco os lo estamos diciendo lo que se ve por el telescopio. Nosotros no hemos tenido ese telescopio para poder mirarlo. Pero lo que sí que os estamos diciendo es que hay un telescopio y que tenemos que mirar por él. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast.